La Zona Cero. Entramos en materia con nuestros monográficos Zona Cero. Hoy tenemos a Carlos Canales ausente, pero presente, por supuesto, siempre en nuestra mesa de trabajo. Y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde habrá ido Carlos? ¿Acaso a buscar las fuentes de la eterna juventud? No me extrañaría. ¿Era una reencarnación de Ponce de León este hombre? Ponce de León redivivo. Con la cantidad de actividades que tiene Carlos, vamos, sí. No me extrañaría que una de ellas sea buscar estas míticas fuentes para intentar todavía ser más joven de lo que ya aparenta, que mira que no envejece este chico. Carlos Canales debe tener como 300 años, ¿no? Por lo menos, tiene más que yo. Mira que yo ya tengo fama de longevo. Sí, pues tú tienes 297. Sí, pero... sí, la verdad que yo ya desde mi épocas egipcias perdí la cuenta. Pero es verdad, Jesús, que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha pretendido ser más longevo, siempre vivir un poco más, ¿no? Siempre, sí. Yo creo que dentro de esas obsesiones, anhelos que ha tenido el ser humano, y mira que ha tenido muchos, entre ellos hacerse rico, por ejemplo, pero uno de ellos es el ser joven eternamente. Pero somos muy contradictorios, porque en un planeta donde las religiones son tan importantes, la creencia en un más allá, incluso en un universo donde vamos a vivir mejor, donde vamos a estar tocando el arpa en nubecitas, y mira que nos aferramos a este valle de lágrimas, ¿eh? Sí, porque siempre existe esa opción, ¿no? Bueno, sí existe el más allá, pero por si acaso vamos a intentar vivir o agarrarnos todo lo que podamos a esta vida efímera, porque al fondo es efímera. Cuando ves la biografía de un personaje y de la cantidad de cosas que ha hecho, pero tú lo miras dentro de ese contexto histórico, por ejemplo, Alejandro Magno, que fue uno de los que buscó las fuentes de la eterna juventud, 32. Pues eso lo vivió 34 años. La cantidad de cosas que hizo, pero es un lapso pequeñísimo, ¿no? Dentro de la historia, incluso, ¿no? del Imperio griego, y dentro de la historia incluso de su propio devenir, y las cantidades de cosas que hizo. Pero es verdad, tenemos esa sensación de alargar un poquito más, 2 días más, 1 año más nuestra existencia. Y es un error, porque muchas veces nos quedamos con lo accesorio y no nos damos cuenta de que lo esencial es la vida misma, ¿no? El vivir en cada momento y la calidad de vida, no la longitud que pueda tener esa vida, sino esa calidad de vida. Ahora poco a poco nos vamos dando cuenta, pero es verdad que también cada vez más surgen en los medios de comunicación terapias que intentan alargarnos la vida. Ya se habla de que podemos llegar biológicamente a los 120 años, incluso hay teorías transhumanistas que hablan de los 200 o los 300 años. Es decir, volvemos un poco a esa época prediluviana donde Matusalén, Noé y compañía tenían esa longevidad, donde siempre se ha puesto un solfa, ¿no? Si realmente es auténtico, estamos hablando de un símbolo. Da igual. El hecho es que, según nos dicen algunos especialistas, el ser humano es capaz de vivir mucho más de esta media de vida que tenemos en Europa y en Estados Unidos, de estos cerca de 80 años. Bueno, pero en los relatos bíblicos algunos exégetas dicen que a lo mejor... No, está claro. A lo mejor algún cero se escapó. Algún cero se escapó, sí, porque vamos, eso pensar que Matusalén podía llegar a los 970 años, pues hay que tener muchas tragaderas. Vamos, está claro que 97 estaría muy bien, ¿no? Hombre, estaría demasiado bien. Pero bueno, también es verdad que estamos hablando de unas épocas donde prácticamente no hay nada, no tenemos nada. Todos son relatos, digo, mitológicos, religiosos, legendarios. Es decir, o te lo crees o no te lo crees, y mucho más cuando está impregnado de ese tamiz religioso, como es el caso de la Biblia. Sé que, bueno, ahí queda la historia, pero que sí es verdad que durante mucho tiempo, y además son datos constatables hasta mediados del siglo XIX, prácticamente la esperanza de vida que tenía el ser humano era en 35 años. Es decir, desde 1800, ese breve periodo entre 1840 y 1940 es cuando esa duración media de la vida, tanto en Europa como en Estados Unidos, alcanza los 65 años. Bueno, hoy en día en algunos países africanos han retrocedido, y en algunos países del centro del continente negro la expectativa de vida no supera los 50. Sí. Es verdad que en ese caso, por eso siempre se certifica lo de Europa y Estados Unidos, porque claro, ya te vas a Asia y África, en fin, esas medias varían, no tanto solo de continentes, sino también de países. De países. Los países musulmanes, los países donde tienen otro tipo de religión, en los países, por ejemplo, más animistas, donde todavía las supersticiones están mucho más arraigadas, evidentemente las esperanzas de vida son inferiores. ¿Por qué? Porque hay elementos muy claros ahora para nosotros, pero que, por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX no se tenían en cuenta, que es lo que ha hecho que se alargara nuestra esperanza de vida. Los 3 elementos o las 3 medidas sanitarias, por ejemplo, preventivas, que han sido radicales para que lleguemos
pues casi ya estos 80 años, es la separación de las aguas potables, por ejemplo, de las aguas residuales, algo que parece tan evidente, pero que no era tan evidente hace unos cuantos años, la inmunización de masa, en masa, ¿no?, contra la viruela, ¿no?, contra las grandes epidemias, pero sobre todo contra la viruela, gracias a la vacuna que descubre Edward Jenner, y sobre todo, pues implementar normas básicas de higiene en los hospitales. Es decir, es que antes los cirujanos, cuando a lo mejor hacían una necropsia, luego acudían a un parto, y entonces las infecciones pues provocaban una mortandad tremenda, ¿no? Y no se daban cuenta que sencillamente una cuestión de asepsia, de lavarse las manos con jabón, evitaba muchísimas muertes. Exacto, lo hemos comentado además hace bien poquito cuando hicimos el pasaje de la historia dedicado a Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna. Esta mujer queda horrorizada cuando visita un hospital militar en plena guerra de Crimea, y constata, ella era una amante de la estadística, introduce la estadística de hecho en la red hospitalaria, y descubre que de los 3.000 muertos británicos en el mes de enero de 1855 que se han producido en hospitales, pues el 95% fue por falta de higiene. Claro. Por falta de asepsia, por infecciones, y por muertos a causa de las heridas de guerra, pues el 5%. Sí. O sea que hemos sido muy guarros, Jesús. Y no deja de ser curioso que uno de los que dice esto, que lo denuncia, que era un médico húngaro que se llamaba Semmelweis, y lo denuncia además en una obra que publica en 1857, donde habla de la profilaxis en la fiebre puerperal, porque ve que sobre todo las que han tenido niños son las que son más propensas a morir, por eso, porque no se tiene la higiene. Bueno, pues sus propios colegas le tachan de loco, es un incomprendido absoluto, y muere prácticamente pues con el descrédito del colegio médico de su momento. Al final le dan la razón cuando dice, pues es verdad, si es que era la profilaxis. Bueno, pues Semmelweis, a pesar de que lo denunció, no fue reconocido, o sea que hasta esa cerrazón llegaba en aquella época de mediados del siglo XIX. ¿Y qué extraños conocimientos llegaron a la mente de Ponce de León para que quisiese buscar esa fuente de la eterna juventud? Sí, más que conocimiento le llega como una especie de chivatazo, de rumor. Aborigen, ¿no? Claro, aborigen, como no podía ser. A ver si se lo podían quitar de en medio. Sí, porque bueno, en los indios de Puerto Rico, el antiguo aborigen, le comenta, dice, no, hombre, más arriba, tú vete más para arriba, que ahí hay un archipiélago, hay unas islas que están encima de Cuba, y allí hay una fuente de la eterna juventud. Además hasta le dicen el nombre, ¿no? Porque ya sabes que es un archipiélago pues bastante numeroso de islas. De hecho, ahora actualmente el archipiélago de las Bahamas, que es al que nos estamos refiriendo, ahora está poblado unas 24 islas, pero hay 600 que están deshabitadas. Bueno, pues estos aborígenes de Puerto Rico le dicen, no, y la isla se llama Bimini. Entonces, bueno, pues allí va Ponce de León, que para entonces le sonaba música celestial aquellos comentarios, porque ya por entonces tenía unos 52 años, y hombre, ya estaba achacoso y por encima de la edad que se solía uno vivir. Y se sentía glorioso. Claro, que quería estar allí, permanecer. Sí. Bueno, entonces había participado en bastantes gestas, ¿no? De hecho, fue también compañero de Colón. Pero era un hombre pues que vio como una doble oportunidad. Por un lado, pues descubrir nuevas tierras, como después así se demuestra, y por otra parte, mira, si lo encuentro, pues ahí va, ¿no? De hecho, también había rumores en aquel momento, decía que también, bueno, pues que su mujer parece que estaba un poco insatisfecha con los tratos y favores sexuales, y entonces que él iba a buscar más potencia, esa Viagra natural, para poder satisfacer plenamente a su mujer, ¿no? Eso era lo que se comentaban los mentideros. Pero bueno, el hecho es que el 1 de marzo de 1512, con esos 52 años de acuesto y 3 bajeles llenos de hombres, parte rumbo de las fuentes de la eterna juventud. Embarcóse. Sí. O sea, Ponce de León embarcóse y lanzóse a la aventura. Va hasta Bimini y bueno, y lo que se cuenta es que va probando las aguas, vamos, de todas las fuentes que se encuentran en Bimini, cualquier isla que se precie, y evidentemente de que sus canas no desaparecen, que sigue igual de achacoso y que no encuentra nada. Lo que sí encuentra es oficialmente la península de la Florida, y digo oficialmente porque es verdad que está reconocido que se le debe el mérito a Juan Ponce de León. Sí. Pero no deja de ser curioso, sabes que a mí me gusta mucho esa cartografía oculta, esos mapas malditos y prohibidos, donde hay mapas que sí aparece ya recogida en la península de Florida antes de 1513, que es cuando oficialmente la descubre Ponce de León. Es decir, el mapa de Cantino, que es de 1502, o el mapa de Watson-Müller, el primer mapa donde aparece la palabra América, que es de 1507, ya aparece también recogido esa península de Florida. Es decir, que antes alguien hubo en esas latitudes,
y luego lo dejó cartografiado, ¿no? No Cantino y Martin Wassermüller, que eran, bueno, pues los que recopilaron un poco toda esa información. Pero bueno, oficialmente sigue siendo. Por cierto, que injusto fue Müller, al poner la palabra América. Sí, totalmente, ya se sabe perfectamente. Bueno, incluso hay una historia oculta un poco alrededor de por qué esa deuda con Américo Vespucio, ¿no? Sí. Pero, ya te digo, lo sorprendente de ese mapa que hace Wassermüller es no solo que aparece esta península de Florida, sino que también aparece el Océano Pacífico. Y ya sabes que también oficialmente el Océano Pacífico se descubre en 1513, es decir, en la misma fecha que Ponce de León descubre la Florida. Bueno, ya te digo que eso es para hablar largo y tendido, incluso dedicar al monográfico a estos mapas imposibles, esta cartografía donde ya quedan descritas tierras que oficialmente no habían sido descubiertas. Hombre, ni Ponce de León ni Núñez de Balboa fueron a ciegas. No, fueron sabiendo lo que iban. Y si me apuras, incluso Magallanes, es decir, cuando Magallanes descubre también su estrecho, él sabía perfectamente, porque además están las crónicas de Pigafetta, donde se dice que algo así que por fin había descubierto ese famoso estrecho del que tenía noticias. Se lo había contado, incluso no se lo habían contado, sino que está cartografiado en algunos mapas. El caso es que Ponce de León muere a flechazos. Bueno, exactamente. Entonces Ponce de León en esa primera singladura de 1513 no encuentra nada. Bueno, después se sabe que tiene que regresar otra vez a Cuba, incluso a España, y regresa en 1521, y ahí es donde ya muere a flechazos, es decir, seguía probando fuentes por donde pasaba, no encontraba la fuente de la eterna juventud, y al final pues eso, muere de un flechazo, donde se demuestra claramente que no encontró nunca la fuente de la eterna juventud. Y aquí me quedo. Pero bueno, aún así vivió bastante, pasado los 60 años, lo cual no está nada mal. Sí. Bueno, supongo que no fue ni el primero ni el último, ¿no? No fue ni el primero ni el último. Lo que pasa es que fue más conocido por eso, porque esta es la clásica reivindicación romántica que tienen los conquistadores, es decir, que en busca del dorado, en este caso de las míticas fuentes de la Eterna Juventud, van descubriendo otros terrenos oficialmente, ya digo siempre oficialmente y especifico esa palabra, porque después se demuestra que cuando ahondas en la historia de los descubrimientos, alguien ya llegó antes y alguien encima lo dejó cartografiado. Pero bueno, el mérito lo sigue teniendo él, y esos 6 meses de infructuosas excursiones, pues se dio cuenta de su ingenuidad, y no solo de la ingenuidad, sino del hazme reír, porque cuando regresa a Puerto Rico, pues comenta un cronista de la época que tuvo que sufrir muchas burlas de los que le habían visto regresar más enfermo y más viejo de lo que había partido. Menudo somos los españoles. Somos así, bueno, para sacar chistes fáciles. Sí. Fíjate, si hubiese sido en lugar de Ponce de León, Ponce de Lion, pues tendría ahora mismo un monumento en Trafalgar Square, ¿no? Sí, está claro. El hecho de que fuera vallisoletano no lo ayudó mucho. Pero bueno, por desgracia así es la historia. Y en Bimini, Jesús, que... Y en Bimini, bueno, ahí está lo curioso, es decir, ¿por qué Bimini? ¿Por qué le asesoraron, le informaron estos indios de Boriquén que en Bimini? Claro, al principio da la impresión de que todo es una tomadura de pelo, porque me consta que durante 6 meses sí que tuvo que recorrer no solo Bimini, sino todas las islas de alrededor. Pero claro, cuando después descubres más cosas que han ocurrido en Bimini, es cuando piensas que a lo mejor había una cierta credibilidad. No tanto que se encontraran las fuentes de la Eterna Juventud, pero sí puede ser un núcleo importante de alguna civilización que luego desapareció. Ahí están las famosas revelaciones de Edgar Cayce, donde dijo que en el año 1968 se encontrarían las pruebas de que la Atlántida existió. Ya sabes que en aquella época, en 1968, se encontraron unos muros en Bimini, ciclópeos, y más de un investigador piensa que aquello podía ser esa prueba incontestable de que la Atlántida existió, o por lo menos una civilización que fue anegada. Bueno, con independencia de eso, sí que todas las pistas un poco indican de que Bimini, en general, todo lo que es el archipiélago de las Bahamas, pues sí pudo contener hace tiempo, y estamos hablando de esa mítica cifra de los 12.000 años, pues una cultura, una civilización, donde posiblemente, igual que pasaba con el Preste Juan, se hablara de que también, entre otras riquezas, contenía esa fuente de la eterna juventud, esa fuente que también fue buscada por los alquimistas. Sí, yo creo que esa es la auténtica historia, ¿eh? Yo entiendo que va por ahí. Una leyenda que fue de boca en boca, de generación en generación. Exactamente. Y bueno, pues esa vieja creencia en una cultura antiquísima, y a lo mejor una fuente salutífera, ¿eh? Sí, posiblemente. Claro. Y cuando ya le llega a Ponce de León, pues bueno, ya viene totalmente descafeinada, ya viene totalmente degenerada por el paso no de los años, sino de los siglos. O sea, que pudo haber existido algo, igual que también pasó con el mito del Dorado. Sabía que había toda una realidad, y después mucha exageración, igual que pasaba con las ciudades de Cíbola, por ejemplo. Sí. Es decir, todos esos mitos Hombre, en el Dorado, príncipe cubierto de oro sí que hubo. Claro, por eso te digo, además, en una laguna de Colombia, la laguna Guatavita, o sea que ese, no creo que fuera todo, perdón, no creo que fuera todo toda la explicación del mito del Dorado
ese cacique que se embadurnaba de oro y que aparece reflejado en una película de Saura, ¿no? Sí. Yo creo que no, es decir, me parece demasiado endeble. Pero es verdad que eso, junto con otras cosas... Con ofrenda, seguro. Sí, no, seguro, y que tiraban después ofrendas de oro para apaciguar las iras del dios de turno, seguro, no me cabe ninguna duda. Pero había más cosas, es decir, como siempre ocurre con esto, el mito del dorado era muy consistente y además muy ubicuo, no solo estaba determinado en una zona geográfica, sino en otros lugares, ¿no? Pero claro, eso sirvió para que muchos españoles, con ansias de poder, de fortuna y de riqueza rápida, pues empezaran a descubrir cosas y también encontraran su propia muerte, como ocurrió en más de un caso, ¿no? Bueno, pero eso viene bien porque sí, viene bien. Descongestionaba la zona de bravucones. Eso es verdad, eso es verdad. Y tú ponías 7 ciudades de figura arriba, la ciudad de los Césares abajo y el Dorado en medio, y tenías adelantados por doquier. Y ya tenías, efectivamente, claro. Ya tenías ahí descubierto toda Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, o sea, ya lo tenías todo. Si no hay nada como poner un caramelo, en este caso la zanahoria. Allí que iban. Y esa es la realidad, es que aunque lo contemos de una forma así como amena. Muy amena, muy desdramatizada, pero realmente es cierto, ocurrió como tal, ¿no? Sí. Y un poco el colofón de esto de Bimini, que te contaba, bueno, lo de Edgar Cayce, en fin, este submarinista Valentine, que es el que descubrió estos muros ciclópeos submarinos, ¿no? Pues alrededor de esta isla de Bimini, el colofón un poco a toda esta historia de que realmente sí que parece, o vuelve otra vez a resurgir ese mito de que allí están las fuentes de la eterna juventud, lo volvió a cacarear pues el mejor ilusionista y mejor mago, dicen, de toda la historia, que es David Copperfield. Para mí era Harry Houdini, pero bueno, dicen que es David Copperfield. Yo estoy contigo. Sí, yo creo que era Houdini de todas. Pero bueno, David Copperfield, pues es verdad que ha sido muy célebre, ¿no?, con la cantidad de espectáculo muy bien montado, por otra parte. Y entonces, bueno, pues la última cosa que comentó, que por cierto en alguna de las tertulias salió a colación, es que de las 4 islas que se ha comprado en el archipiélago de las Bahamas, nada, por el módico precio de $56 millones. No se ha gastado Abramovich 50 millones de euros en el castillo de Drácula. Bueno, fíjate, efectivamente. Es que no valen más 4 islas. Ese dinero, sí, para esta gente es como todo muy relativo. Claro. Bueno, pues una de sus islas, que está en la zona, en la región de Suma, ¿no?, dentro del archipiélago de las Bahamas, que es Musa Cay, es propiedad privada suya, es la que él alquila por el módico precio de $300.000 a la semana. O sea que claro, con esa cantidad va a amortizar rápidamente la inversión que ha hecho. Bueno, pues una de las islas, que no es Musa Cay, no es la que alquila por $300.000 a la semana, una de esas islas asegura que ha encontrado esa fuente de la eterna juventud. ¿Y en qué se basa para decir? Bueno, pues lo que él comenta es que en este manantial, cuando tú coges una hoja seca y la pones en contacto con el agua, vuelve a la vida otra vez, y cuando coges un insecto que está medio moribundo, pues al entrar en contacto con el agua recobra la vida y vuela de nuevo ese insecto. Dice que es asombroso, él lo reconoce, que es muy emocionante, pero que es cierto, y de hecho ha contratado a unos científicos, a unos geólogos, para que analicen sus aguas, que solo dará los resultados cuando a él le plazca, por supuesto. Pero bueno, no deja de ser curioso que este hombre, con ese eterno rostro de los 50 años, no envejece nunca, y entonces ya las malas lenguas dicen que a ver si va a ser verdad que ha encontrado algo relativo a esas propiedades salutíferas de algún manantial de la zona de las Bahamas, no en este caso de Bimini, porque esta zona que él compra está más al sur de Bimini, pero que justificaría en parte pues toda esa obsesión que tuvo Ponce de León y que no pudo conseguir. Bueno, pues esto ratificaría las leyendas aborígenes. Claro, de alguna manera ratificaría, y también estos hallazgos un poco de esa civilización que parece que está sumergida y que todavía está a la espera de que pueda salir a flote, incluso determinar si realmente pertenecía o no pertenecía a la Atlántida. Y David Copperfield al final no pudo ser Ponce de León, viene Copperfield y lo consigue. David Copperfield, sí, además... El agua embotellada de las Bahamas. Sí, y consigue dos cosas. Por un lado, la ilusión, otra vez volver a ilusionarnos, claro, con lo cual es su especialidad, ¿no?, la ilusión, y por otra parte, pues ya sabemos que como es especialista en hacer desaparecer cosas, pues también ahora es especialista en hacer desaparecer las bolsas de los ojos y las arrugas, si realmente ha encontrado la fuente de la eterna juventud. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Sí en el archipiélago de las Bahamas? Sí, pero sería en Exuma. Exuma. Sí, exactamente, que es una de las zonas de las regiones que tiene el archipiélago de las Bahamas, y estaría muy cerca de Musa Cay, porque él compra 4, Musa Cay parece que no, porque es la que alquila, no se arriesga, ¿no?, a que alguien pueda descubrir este secreto, entonces sería alguna de las otras 3 que le ha comprado. Bueno, pues ahí está David Copperfield como poseedor de la clave, para no envejecer Uno jamás. de tantos que dice tener la clave. Cuando se unió a esta chica, la modelo Claudia Schiffer, ¿verdad? Ya... Ahí ganó puntos. Bueno, pues toma un poquito de agua mineral. Jesús, ¿qué la prefieres, con gas o sin gas? La prefiero sin gas y de Lanjarón, porque también, de Lanjarón, no he dicho de Bezoya, porque la de Lanjarón está acreditado
que es buena para el corazón y alarga la vida. La de Bezoya también alarga. Vamos a ver, pero ya estás aceptando dinero, Jesús. Cantidad de cosas que hizo, pero es un lapso pequeñísimo, ¿no? Dentro de la historia, incluso, ¿no? Del Imperio griego y dentro de la historia incluso de su propio devenir y las cantidades de cosas que hizo. Pero es verdad, tenemos esa sensación de alargar un poquito más, 2 días más, 1 año más nuestra existencia. Y es un error, porque muchas veces nos quedamos con lo accesorio y no nos damos cuenta de que lo esencial es la vida misma, ¿no? El vivir en La Zona Cero. Entramos en materia con nuestros monográficos Zona Cero. Hoy tenemos a Carlos Canales ausente, pero presente, por supuesto, siempre en nuestra mesa de trabajo. Y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde habrá ido Carlos? ¿Acaso a buscar las fuentes de la eterna juventud? No me extrañaría. ¿Era una reencarnación de Ponce de León este hombre? Ponce de León redivivo. Con la cantidad de actividades que tiene Carlos, sí. No me extrañaría que una de ellas sea buscar estas míticas fuentes para intentar todavía ser más joven de lo que ya aparenta, que mira que no envejece este chico. Carlos Canales debe tener como 300 años, ¿no? Por lo menos, tiene más que yo. Mira que yo ya tengo fama de longevo. Sí, porque tú tienes 297. Sí, pero... sí, la verdad que yo ya desde mi épocas egipcias perdí la cuenta. Pero es verdad, Jesús, que a lo largo de la historia el ser humano va a estar tocando el arpa en nubecitas y mira que nos aferramos a este valle de lágrimas, ¿eh? Sí, porque siempre existe esa opción, ¿no? Bueno, sí existe el más allá, pero por si acaso vamos a intentar vivir o agarrarnos todo lo que podamos a esta vida efímera, porque al fondo es efímera. Cuando ves la biografía de un personaje y de la cantidad de cosas que ha hecho, pero tú lo miras dentro de ese contexto histórico, por ejemplo, Alejandro Magno, que fue uno de los que buscó las fuentes de la eterna juventud, 32. Pues eso lo vivió 34 años. El humano siempre ha pretendido ser más longevo, siempre vivir un poco más, ¿no? Siempre, sí. Yo creo que dentro de esas obsesiones, anhelos que ha tenido el ser humano, y mira que ha tenido muchos, entre ellos hacerse rico, por ejemplo, pero uno de ellos es el ser joven eternamente. Pero somos muy contradictorios, porque en un planeta donde las religiones son tan importantes, la creencia en un más allá, incluso en un universo donde vamos a vivir mejor, donde